Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches tengan todos ustedes. No importa el lugar donde nos estén mirando. Bienvenidos a este su canal Pedro Hernández Media TV. El día de hoy vamos a terminar el tema de aminoácidos. Así que bienvenidos a esta la segunda parte. Vamos con la intro y adelante. Aminoácidos, segunda parte. El día de hoy vamos a hablar sobre otras propiedades físico-químicas de los aminoácidos. Para entrar en lo que vamos a ver, vamos a recordar esta configuración donde podemos observar un aminoácido con el grupo carboxilo completamente desprotonado, el grupo amino completamente protonado, y esta es la forma de su interión. Quiere decir que aquí tenemos un ion negativo y un ion positivo. También cabe mencionar que las cadenas laterales pueden presentar cargas positivas o cargas negativas. Van a presentar cargas positivas cuando hablemos de los aminoácidos cargados positivamente, como la histidina, la arginina y la lisina. Vamos a hablar de cargas negativas cuando hablemos de aminoácidos como el ácido glutámico y el ácido aspartico. También no se les olvide que los aminoácidos funcionan como ácidos y como bases dependiendo del pH en el que se encuentre. Es muy importante saber que va a haber un pH en donde la carga negativa y la carga positiva van a ser igual a 0, y este pH se conoce como el punto isoeléctrico. El punto isoeléctrico de los aminoácidos es fundamental para sus propiedades físico-químicas. Igualmente, cuando los aminoácidos se encuentran unidos formando proteínas, el punto isoeléctrico de las proteínas es muy importante para determinar la función. En el punto isoeléctrico, tanto aminoácidos como proteínas son prácticamente insolubles, y esto va a dar a una técnica de purificación y caracterización de aminoácidos y proteínas que se conoce por precipitación por punto isoeléctrico. Bueno, ¿cómo se ve esto? Aquí tenemos la curva de titulación de un aminoácido. Acá tenemos el grupo amino, como lo ven, está cargado positivamente, y tenemos el grupo carboxilo que no ha perdido ningún protón. Entonces, en esta gráfica tenemos una representación del cambio de pH contra el aumento, en este caso, de la concentración de hidróxido de sodio. Quiere decir que aquí vamos a ir agregando distintas concentraciones de cloruro de sodio y vamos a ir midiendo el pH. Entonces empezamos en una solución con pH 0, vamos agregando equivalentes de hidróxido de sodio, vamos a llegar a una zona de amortiguamiento. Acuérdense que una zona de amortiguamiento es aquella que impide el cambio brusco del pH. Si ustedes observan en esta pendiente, el cambio pH es relativamente poco. ¿Qué es lo que ocurre en esta zona de amortiguamiento? Pues tenemos estas dos especies, el grupo carboxilo protonado y el grupo carboxilo desprotonado. Este va a actuar como dador de protones y este va a actuar como aceptor de protones. Si nosotros seguimos agregando equivalentes de hidróxido de sodio, obviamente que toda esta parte protonada se va a desprotonar y entonces va a haber un cambio brusco en el pH. Y acá tenemos el punto isoeléctrico de este aminoácido. Muy bien, en esta parte ya tenemos desprotonado todo el grupo carboxilo. Seguimos aumentando los equivalentes de hidróxido de sodio y nos vamos a encontrar otra segunda zona de amortiguamiento, y esta va a estar dada por el grupo amino. Acá tenemos un protón protonado y aquí se desprotona, va a ser igual. Esta zona de amortiguamiento va por una escala arriba, una unidad arriba y una unidad abajo del valor del punto isoeléctrico. En este caso, si es de 960 será 1060, será 880. Igual acá, si es de 34, pues empezará en 1.34, y terminará en 3.34. Esta es una curva de titulación
de un aminoácido cuya cadena lateral no tiene ni un segundo grupo carboxilo ni un segundo grupo amino. Pero ¿qué pasa con aminoácidos que tienen un segundo grupo carboxilo? Acá tenemos que las dos zonas de amortiguamiento, ¿sí?, del grupo carboxilo que se encuentra o asociado al carbono alfa y la zona de amortiguamiento del grupo carboxilo que se encuentra en la cadena lateral están muy cerca, mientras que alejado va a estar la tercera zona de amortiguamiento, que va a estar dada por el grupo amino, que se va a presentar en este caso en el ácido glutámico. Entonces, primero vamos a desprotonar el carboxilo que vamos a encontrar asociado al carbono alfa, y posteriormente se va a desprotonar el carboxilo que se encuentra en la cadena lateral. Vamos a ver cómo se hace el cálculo del punto isoeléctrico en aminoácidos que van a tener dos grupos carboxilos, o que se conocen como dicarboxílicos. En este caso vamos a ver el ácido aspartico. Ok, entonces aquí tenemos el ácido aspartico, tenemos el grupo carboxilo que se encuentra asociado al carbono alfa, y acá tenemos la cadena lateral. Si nosotros vamos agregando concentración de oxidrilos o de hidróxido de sodio, vamos a desprotonar primeramente, como ya les había mencionado, el carboxilo que está asociado al carbono alfa, ¿de acuerdo? Y en este caso vamos a tener un pK de 2.09. Acuérdense que esto y esto es la zona de amortiguamiento, esto es el par ácido base. Seguimos agregando equivalentes de hidróxido de sodio, y ahora le toca el turno al segundo grupo carboxilo, el que está en la cadena lateral, ¿sí? Y también vamos a tener un par ácido base. En este caso es este y este como dador y este como aceptor de protones, y obviamente van a tener otro pK muy diferente, 3.86. Y finalmente vamos a tener la tercera zona de amortiguamiento, que va a estar dada por el grupo amino. Aquí está protonado y acá está desprotonado, y en este caso esta tercera zona de amortiguamiento va a ser de 9.82. Para calcular el punto isoeléctrico de este tipo de aminoácidos, vamos a utilizar el pK del grupo carboxilo que está unido al carbono alfa, más el pK del grupo carboxilo que se encuentra en la cadena lateral, y lo vamos a dividir entre 2, y aquí tenemos 2.09 más 3.86 entre 2 nos da 2.979. En este caso de los aminoácidos que tienen dos grupos carboxilo y dos grupos amino, siempre vamos a usar el pK del ácido, ¿sí?, y el pK de la cadena lateral, ya sea del carboxilo o del grupo amino. Bueno, aquí tenemos una pequeña pregunta de repaso: ¿qué carga tiene el aminoácido por debajo y por encima del punto isoeléctrico? Acuérdense que aunque actúen como ácidos o bases, también tienen cargas positivas y cargas negativas. Acá, por ejemplo, tenemos a la histidina. La histidina, acuérdense que es el único aminoácido que en condiciones fisiológicas puede actuar como un amortiguador de ácido y base. Aquí tenemos la estructura otra vez: el grupo carboxilo, el grupo amino y bueno, la cadena lateral. Nosotros vamos a observar que tenemos tres pKs. El primer pK está dado por el grupo amino de las cadenas que está asociado al carbono alfa, y el segundo pK está por el grupo amino, que lo vamos a tener en la cadena lateral.
Y el tercer pK está dado por el grupo carboxilo. Ahora bien, vamos a hacer el cálculo del punto isoeléctrico de aminoácidos dibásicos. Acá tenemos la lisina, ¿sí? Lo primero que va a ocurrir es la desprotonación del grupo carboxilo, ¿sí? Que aquí está otra vez par, ácido, base conjugada. Protonado, desprotonado, y nos da un pK de 2.18. En el segundo par ácido base vamos a tener el grupo amino que está asociado al carbono alfa protonado y desprotonado, y este nos va a dar un pK de 8.85. El tercero, como ya habíamos visto, es el de la cadena lateral. En este caso, este es el par ácido base conjugado, y este nos va a dar un pK de 10.53. Y entonces lo volvemos a calcular. El grupo amino del carbono alfa más el grupo amino, estoy hablando de los pKs, de la cadena lateral dividido entre 2. Entonces el primer pK, que es el del grupo amino que está asociado al carbono alfa, es de 8.85 más 10.53 entre 2 y nos da 9.74. Y es así como calculamos el punto isoeléctrico de el aminoácido lisina. Y aquí está otra pregunta: ¿qué carga tiene el aminoácido a un pH de 7? A manera de repaso, entonces podemos definir que el punto isoeléctrico lo vamos a dividir en un medio entre el pK1 más el pK2, y aquí tenemos todo lo que vimos con anterioridad. Tenemos, en este caso, partimos del grupo amino protonado, el grupo carboxilo protonado. En este caso, ¿qué pasa si agregamos hidróxido? Y en la parte de arriba, ¿qué pasa si agregamos ácido? Si nosotros agregamos hidróxido, desprotonamos el grupo carboxilo. Tenemos dos especies, esta que no tiene carga y esta otra que tiene carga negativa, mientras que el grupo amino sigue con su carga positiva. Si seguimos agregando hidróxido de sodio, desprotonamos completamente el grupo carboxilo y empezamos a desprotonar el grupo amino. En este caso, ¿sí? Tenemos otra vez el par ácido base, dador y aceptor de protones, hasta que tenemos dos especies en donde lo vamos a desprotonar completamente. Entonces, cuando tenemos 3 pK y dos de ellos son de dos grupos ácidos, acuérdense que vamos a tomar el pK del grupo carboxilo y el pK del grupo carboxilo asociado a la cadena lateral. Cuando son dos grupos amino, vamos a tomar el pK del amino asociado al grupo carboxilo más el amino asociado a la cadena lateral. Y es así como podemos calcular el punto isoeléctrico de cualquier aminoácido. Cuando no tenemos grupos ácidos o grupos aminos, simplemente tomamos el pK del carboxilo, que se encuentra asociado al carbono alfa, más el grupo amino que se encuentra asociado al carbono alfa, y lo dividimos entre 2. Es mucho más fácil. Muy bien. Existen aminoácidos del tipo no estándar, aproximadamente 200, y que presentan alguna actividad biológica importante, pero que no forman parte de las proteínas. Ejemplo de ellos tenemos el ácido glutámico, que lo vamos a tener en polipéptidos presentes en las paredes celulares de algunos microorganismos. Tenemos la L-homoserina, que está presente en tejidos intermediarios metabólicos. Tenemos el glutamato, que es un neurotransmisor, el gamma aminobutirato, que es el famoso GABA. Tenemos la histidina, que es que nos va a generar la histamina, que controla la construcción de vasos sanguíneos.
secreción de ácido clorhídrico por el estómago. Tenemos la tirosina, que es precursor de la epinefrina, hormona tiroidea, tiroxina y de la triiodotropina. Muy bien, vamos a ver algunos derivados de los aminoácidos. De la arginina, la mayoría de los derivados son factores de crecimiento de muchos microorganismos, nos ayudan a estabilizar las estructuras de ribosoma, virus y de ADN. Tenemos algunos ejemplos como la putrexina, la espermidina y la espermina. Derivados del aminoácido de la glicina, vamos a tener la creatinina, que está en el almacenamiento de los fosfatos energéticos, el ácido glicólico y el ácido taurólico, que son sales biliares que ayudan a disolver las grasas, o como se conoce, emulsión de las grasas. Y aquí tenemos las fórmulas bioquímicas de estos tres compuestos. De la histidina se deriva la histamina, que ya habíamos platicado, que es un vasodilatador, neurotransmisor cerebral vinculado a las emociones. Y aquí tenemos la estructura bioquímica de la histamina. De la serina vamos a tener la esfingosina. Esta molécula va a dar origen a los esfingolípidos, que tienen un papel muy importante en las membranas celulares. Vamos a ver derivados de la tirosina. La levodopa, ¿sí?, es el principal medicamento en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson, en la cual se produce una degeneración de la sustancia negra cerebral, que es la encargada de producir la dopamina y que se encarga del control y coordinación del movimiento, del tono muscular y de la postura. Se usa en lugar de la dopamina al ser un precursor de aquella que puede atravesar fácilmente la barrera hematoencefálica. Aquí tenemos la fórmula bioquímica de la levodopa. Otro precursor de la tirosina pues es la dopamina, que es un neurotransmisor cerebral que, como ya vimos, está relacionado a la enfermedad de Parkinson, que ya también hemos visto que destruye las neuronas dopaminérgicas. También se ha asociado la dopamina a la esquizofrenia. En esquizofrenia se debe al exceso de la actividad dopaminérgica en el cerebro. La presencia de la dopamina es esencial para los movimientos se realicen de forma efectiva y armónica. De ahí los síntomas que se presentan en la enfermedad de Parkinson. De la tirosina también se genera la noradrenalina o norepinefrina, que es un neurotransmisor del sistema nervioso simpático relacionado con las respuestas a situaciones de alerta, aceleración del ritmo cardíaco, broncodilatación y subida de la tensión arterial. De la tirosina también se genera la adrenalina y la epinefrina. Bueno, la adrenalina o epinefrina es una hormona de la corteza suprarrenal preparatoria ante situaciones de estrés. Induce las mismas respuestas que la noradrenalina. Acá tenemos la estructura bioquímica de la adrenalina o epinefrina. De la tirosina también se pueden generar algunos alucinógenos o drogas psicodélicas derivadas de la mescalina. La mescalina es un alcaloide natural extraído del cactus peyote. Aquí lo tenemos, hermoso. También de la tirosina se derivan los opiáceos, entre ellos la morfina y la heroína. La morfina es un alcaloide, sustancia nitrogenada alcalina derivada de aminoácidos, aislada de la adormidera Papaver somnífero en 1805 y usada como analgésico y anestésico y como droga inhibidora del sistema nervioso central con gran carácter adictivo. La heroína es un derivado sintético obtenido por primera vez por Bayer en 1898 mediante la acetilación de la morfina.
para ser utilizado como un antitusigénico no adictivo. Y aquí tenemos las fórmulas, tanto de la morfina como de la heroína. De la tirosina también se deriva la anfetamina. Esta es una droga completamente sintética que actúa como estimulante del sistema nervioso y que tiene una función anoréxica y que se sintetizó buscando un sustituto del antiasmático natural efedrina. Y acá está todo el procedimiento de su derivación. Del triptófano vamos a tener la serotonina, que es un vasoconstrictor y neurotransmisor vinculado a la percepción sensorial. Esta es la fórmula de la 5-hidroxitriptamina, serotonina. También vamos a tener el ácido indolaxético, que es una hormona del crecimiento vegetal. Y aquí está la formulita del triptófano. También vamos a obtener las hormonas tiroideas. Tenemos la 3,5,3' triodotironina T3, la 3,5,3',5' tetraiodetironina, tiroxina T4. Estas están implicadas en el metabolismo del crecimiento y ayudan a controlar el ritmo metabólico. Del triptófano también vamos a tener la famosa melatonina, que es una molécula encargada de la regulación de los ciclos circadianos día y noche. Bueno, con esto damos por terminado el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse al canal, dejar sus comentarios y compartir. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la siguiente emisión. Muchas gracias.